Capítulo 507. ¿Qué le pasa? Vermillon Beard miró al tío Hugh mientras señalaba con el dedo al dios asesino que actuaba como un mocoso mimado con su propio maestro. El tío Hugh tampoco esperaba una situación como esta. Su expresión era muy compleja. El comportamiento del pequeño Feng, parece que tiene amnesia. El estado de ánimo del tío Hugh era muy complicado. Pensó que una vez más pelearía con el niño que había criado personalmente como propio, pero no esperaba que este dios asesino de repente se volviera adorablemente estúpido. ¿Amnesia? Shen Yanxiao miró la hermosa sonrisa del apuesto joven y sintió que le dolía la cabeza. Aunque era muy afortunado que él ya no fuera ese dios asesino, ¿cómo debería lidiar con esta criatura adorablemente estúpida? No sé si esto es temporal o qué, pero el comportamiento del pequeño Feng ahora es su temperamento original. El carácter de este niño no es malo, aunque le falta sensación de seguridad. El tío Hugh miró al pequeño Feng completamente cambiado y su corazón se agitaba de emociones. Aunque el dios asesino se había convertido por completo en un ser adorablemente estúpido, la gente en el cementerio del sol no dejaría ir fácilmente a esta aldea. El tío Hugh planeó llevarse a todos los aldeanos y esconderlos donde pudieran. Mientras esas personas en el cementerio del sol no pudieran encontrarlos, podrían seguir viviendo. Debido a que Shen Yanxiao era la razón por la cual la aldea estaba implicada, se sintió muy culpable. Según el tío Hugh, los aldeanos de esta aldea fueron mantenidos en el laboratorio por esas personas desde que eran jóvenes y luego vivieron en la aldea después de haber sido experimentados. No sabían nada sobre el mundo exterior, y aunque el tío Hugh sabía un poco sobre el continente Radiance, no había abandonado la aldea durante mucho tiempo. Aunque afortunadamente habían sobrevivido, todavía tenían que afrontar un futuro de total ignorancia. Su supervivencia futura era un gran problema. Shen Yanxiao no era un devoto de Buda, pero ella también tenía su propio conjunto de principios. Devoto de Buda. Alguien que era una persona extremadamente buena. Ya que quieres encontrar un lugar para empezar de nuevo, ¿por qué no te ofrezco un lugar? La gente del pueblo ya no era considerada seres humanos comunes y corrientes. Si convivieran con gente normal, sus características despertarían sospechas. El corazón de Shen Yanxiao tenía su propio plan. En primer lugar, regresaría a la escuela Houli Roland, luego participaría en el torneo escolar y, si ganaba el torneo con éxito, podría obtener un pedazo de territorio en la tierra árida. El área alejada de la vida humana solo podría coexistir con los demonios. Esta zona aparentemente prohibida era un buen lugar para retener a estos aldeanos. Pero todavía no estoy seguro, así que te daré un mapa. Puedes llevarlos primero a este lugar y encontrar al director del casino, luego entregárselo y él organizará un lugar donde puedas quedarte temporalmente. Espera hasta que esté seguro y luego te recogeré. ¿Qué dices? Dijo Shen Yanxiao mientras le entregaba al tío Hugh el sello de cristal que estaba impreso con la palabra fantasma. Este sello vino de manos de Yang Gonce, uno de los miembros de su pequeño grupo Pantom. Solo había 5 piezas de estos en el mundo, y estos 5 sellos de cristal representaban a las 5 personas. Irse sin hacer nada después de causar un desastre no era algo que Shen Yanxiao pudiera hacer. En cualquier caso, Xiu también quería que ella tomara el territorio de tierra árida para capturar demonios, y estos aldeanos no eran humanos comunes, a lo sumo los mantendría y administraría juntos. El tío Hugh quedó realmente sorprendido por la propuesta de Shen Yanxiao. Aunque podía sentir que Shen Yanxiao era diferente de los niños comunes, realmente no esperaba que ella le presentara tal oferta. Una niña de 13 años dijo que les daría refugio. Escuchar esto fue realmente increíble. Capítulo 508. De hecho, por este asunto sobre la aldea, no tienes que tomártelo en serio. Cosas así sucederán tarde o temprano. Aunque los aldeanos aquí son sencillos y honestos, todavía tienen una maldición en sus cuerpos y simplemente no hay forma de que vivan con gente normal por la noche. El tío Hugh estaba agradecido por las intenciones de Shen Yanxiao. Su corazón causó una buena impresión en este pequeño joven pero muy estable. No necesitas preocuparte por el problema de la maldición. Shen Yanxiao mostró una leve sonrisa. Esta maldición frenética, al final, era solo una mera técnica de maldición combinada.
Aunque no la había usado antes, el contenido de la combinación era muy similar a la técnica de ilusión. Habiendo dominado toda la esencia de la técnica de la ilusión, era natural que pudiera manejar fácilmente la técnica de la maldición frenética. Déjamelo a mí. Prometo que todos volverán a la normalidad. Para el problema de la maldición, Shen Yanxiao tenía mucha confianza. El tío Hugh quedó aturdido por un momento, luciendo algo inseguro ante el confiado Shen Yanxiao. Frenzied Curse requiere un brujo superior o superior para poder levantarlo, y hasta donde yo sé, todo el continente radiance no se puede ver con unos pocos brujos hoy en día. Estaba bien que el pequeño quisiera ayudar, pero tenía que tener clara la gravedad del asunto. Shen Yanxiao se tocó la barbilla. De hecho, no sabía si ya había sido ascendida al nivel senior, pero pensándolo bien, no debería haber un gran problema. Soy un brujo, en cuanto a mi nivel, no estoy seguro todavía, pero también podrías dejarme intentarlo. De todos modos, no hay otra manera que esa, ¿verdad? El tío Hugh miró fijamente a Shen Yanxiao y no podía creer lo que escuchó con sus propios oídos. ¿Este pequeño hombre delante de él cuya altura ni siquiera había llegado a su pecho era un brujo? ¿No se habían convertido los brujos en el azote del continente radiance desde hace mucho tiempo? ¿Cómo podría haber un niño tan pequeño aprendiéndolo? Sin embargo, incapaz de resistir el entusiasmo de Shen Yanxiao, el tío Hugh solo pudo reunir a todos los aldeanos supervivientes. Después de la masacre, solo quedaron unos 50 aldeanos en la pequeña aldea. Cada uno de ellos parecía horrorizado. Habían visto cómo sus casas eran destruidas y habían sido testigos de la muerte de sus familiares y amigos. Cada uno de sus corazones se sintió extremadamente pesado. El tío Hugh no quería que supieran su verdadera identidad. Simplemente les dijo a todos que Shen Yanxiao podía tratar las lesiones de todos. El primer intento de Shen Yanxiao de levantar la maldición frenética sobre un aldeano fue un éxito. Con 50 personas, pasó un día entero antes de que finalmente levantara la maldición de todos. El mapa del casino en el borde de la escuela Holy Roland fue entregado al tío Hugh. Shen Yanxiao también les dejó algunas pociones y monedas de oro y planeó correr a la escuela Holy Roland lo antes posible. Después de que levantó la maldición de más de 50 aldeanos, Vermillon Beard le dijo que ya había pasado un mes y 27 días desde que abandonaron la escuela Holy Roland. En otras palabras, solo faltaban 3 días para el torneo escolar. Shen Yanxiao simplemente se había vuelto loco. Regresar del cementerio del sol a la escuela Holy Roland tomaría al menos 10 días, y según la fecha que ella y el viejo que habían acordado, el viejo que definitivamente ya había regresado a Ciudad Negra. ¿Iba a usar sus 2 piernas para correr hacia atrás? Si realmente lo hacía, temía que el resultado fuera que cuando llegara a la escuela Holy Roland, el torneo escolar hubiera terminado por completo. Vermillon Beard, tenemos que discutir un asunto. Shen Yanxiao estaba muy deprimido, agachado en un rincón y dibujando círculos, mientras Vermillon Beard estaba a un lado triunfalmente. Entrecerró los ojos ante el pequeño rostro blanco y tierno de Vermillon Beard, aparentemente albergando intenciones maliciosas. Capítulo 509. ¿Tú, qué quieres? Un escalofrío surgió de la espalda de Vermillon Beard. Tenía las manos en el pecho y tenía una expresión asustada. La boca de Shen Yanxiao se torció. Aunque ella no era una buena maestra, este tipo no tenía que actuar como una niña empujada por un pícaro. 2. Recuerdo que tienes mareos, ¿verdad? Shen Yanxiao descartó la queja en su mente y volvió al punto principal. Vermillon Beard la miró y dijo, «Estás diciendo tonterías». Verás, como tu maestro, por supuesto, tengo que entender que no puedes adaptarte al carruaje, pero aún queda un largo camino por recorrer. ¿Qué tal si te conviertes directamente en una bestia y luego volamos de regreso? ¿Qué dices? Shen Yanxiao parpadeó y atrajo con un tono persuasivo. Vermillon Beard se quedó sin palabras. Entiende su trasero. Ella claramente sabía antes que él tenía mareos, pero este maestro bastardo fue tan cruel al empujarlo en el carruaje para traerlo. Solo quieres regresar corriendo y convertirme en una herramienta de transporte, ¿verdad? Vermillon Beard protestó enojado. Shen Yanxiao suavemente convenció su ira. No digas eso. Me preocupo por ti, ¿o quieres que vayamos a buscar un carruaje y regresemos?
La cara de Vermillionbeard inmediatamente se puso verde ante la mención de viajar en un carruaje. De todas las cosas en esta vida, él era el que más odiaba el carruaje. Bien, siempre que te apresures a regresar en 2 días, te compraré un caramelo. Yo, tu padre, soy una bestia mitológica, no soy un mocoso. Vermillionbeard estaba furioso. Los ojos de Shen Yanxiao se entrecerraron y luego se puso de pie con un silbido. Con su ventaja de altura, empujó a Vermillionbeard, que aún no había reaccionado, hacia la esquina, con las manos pegadas a la pared, atrapando a Vermillionbeard entre ella y la pared. A contraluz, Shen Yanxiao entrecerraba peligrosamente los ojos. ¿Volarás o no volarás? Vermillionbeard miró esta encarnación cruel y matón de su maestro sin escrúpulos, y en un instante pareció una codorniz temblorosa. Si dices que no hueles. El tono final de Shen Yanxiao se alargó infinitamente, una sonrisa maliciosa floreció en su boca. Te besaré. Vermillionbeard en ese momento quedó petrificado, luego al segundo siguiente gritó en voz alta, volaré. Volaré. Volar. Pasó por casualidad el apuesto joven que acababa de despertar. Hermana, no me dejes, seré buena, escucharé las palabras de mi hermana, comeré menos, no molestaré a mi hermana, lo que mi hermana quiera que haga lo haré, escucharé todo lo que mi hermana diga, dijo con un toque de voz adorable, llorosa y tono comprometedor. Incluso un hombre con un corazón de piedra, después de escuchar una promesa tan llena de emoción, probablemente se ablandaría. Shen Yanxiao se quedó algo sin palabras. Si no fuera por las circunstancias especiales de Lang Fengli, no quería poner esa bomba de tiempo de su lado. Pero esto de matar a Dios con amnesia fue realmente súper lindo. Después de que todo estuvo arreglado, Shen Yanxiao, el tío Hugh y otros se despidieron. Vermillionbeard se convirtió en un enorme pájaro de fuego fuera de la aldea, lo que hizo que el grupo de aldeanos que observaban tuvieran una expresión tonta en sus rostros. El pequeño fénix se agachó sobre la cabeza del pájaro de fuego y agitó alegremente sus alas. Frente a Shen Yanxiao, emitió un sonido de invitación tuiteando. Shen Yanxiao saltó suavemente sobre la espalda de Vermillionbeard, luego giró la cabeza y miró al suelo para buscar a Lan Fengli. ¿Ella va a levantarlo? Justo cuando Shen Yanxiao estaba pensando si necesitaría levantarlo o no, el adorable y estúpido dios asesino se empujó con su pie y su pequeño cuerpo parecía una pluma flotante, flotando lentamente en el aire y cayendo lentamente sobre la espalda de Vermillionbeard. Bueno, parecía que ella pensaba demasiado. El dios asesino con amnesia también era un dios asesino, incluso si su temperamento sediento de sangre había desaparecido, sus habilidades no eran ni una fracción menos. Shen Yanxiao se sentó con las piernas cruzadas sobre la espalda de Vermillionbeard. El pequeño fénix saltó a sus brazos y luego encontró una posición cómoda para tirarse al suelo, mientras que el adorable y estúpido dios asesino se sentó obedientemente detrás de Shen Yanxiao sin hacer un solo movimiento. Vermillionbeard agitó sus 2 gigantescas alas de fuego, gradualmente se elevó desde el suelo y voló hacia la escuela Oir-Roland. Ayer, al ver partir a los participantes de la escuela Oir-Roland para el torneo escolar, se podría decir que el estado de ánimo de Yuni había caído al fondo. Al no ver la figura de su pequeño discípulo cada día que pasaba, casi había perdido toda esperanza. No esperaba que temprano en la mañana, su discípulo perdido regresara increíblemente. Shen Yanxiao se rascó la cabeza y dijo algo impotente. Es una larga historia, maestro. ¿Puedo participar en el torneo escolar? Yuni respondió, por supuesto. ¿Por qué no puedes? Regresaste justo a tiempo. ¿Pero otros no partieron ya hacia Snowblowing City? Los demás son otras personas, tú eres tú. Ese anciano Huyan Wanyu había estado corriendo de un lado a otro y me había estado preguntando no menos de 10 veces si la gama de brujos participaría o no. He estado mordiéndome diciendo que asistirás. Ayer volvió y preguntó por qué no podía ver la figura del representante de la gama Barlock. Encontré una excusa para engañarlo. No te preocupes, mientras hayas regresado, todo lo demás no es un problema. Saldremos ahora e inmediatamente iremos a Snowblowing City, entonces deberíamos poder ponernos al día en el torneo escolar. Yuni estaba extremadamente emocionado. Había pensado que ya no había esperanza, pero luego vio la luz una vez más.
Shen Yanxiao se sintió muy aliviado. Aunque no obtuvo el puesto en la rama Archer y la rama farmacéutica, en cualquier caso, todavía tenía una carta de triunfo como la rama Barlock. El jefe de la rama de sacerdotes no estaba dispuesto a quedarse atrás cuando dijo: la fuerza de Yan Yu también es buena. Antes de las pruebas, los dos mejores estudiantes no son su oponente. Creo que podrá traer gloria a la rama sacerdotal de la escuela Holy Roland en este torneo escolar. Ouyang Wanyu sonrió y aprobó los elogios del jefe de la rama sacerdotal. Pero tuvo muy claro que los sacerdotes, como profesión de apoyo, la agresividad era muy limitada. En este torneo escolar con sistema 1 a 1, la posibilidad de que los sacerdotes ganaran no era alta. El jefe de la rama Sportsman miró a las otras dos personas pero no dijo nada. Su expresión era un poco más complicada. Como jefe de la rama Archer, la expresión de Hiyun tampoco era muy atractiva. Shen Yanxiao, de quien inicialmente se sentía optimista, había desaparecido. Entonces, este torneo lo jugaría Meng Yijun en nombre de Archer Branch. Aunque la fuerza de Meng Yijun era muy buena, siempre había estado más a favor de ese pequeño increíble. Desafortunadamente. Suspiró. Entre todos, Luo De, el mentor representativo de la rama farmacéutica, tenía la expresión más desagradable. En la rama Archer, en cualquier caso, había un Meng Yijun. En cambio, la rama farmacéutica no tenía nada. El representante elegido esta vez básicamente solo tenía un talento regular. Fue difícil disparar. Incluso él, yendo aquí en Snowblowing City, también lo estaba empujando a hacer cosas mucho más allá de su capacidad. Pulishi debería ser el que originalmente estaba aquí, pero ahora se había convertido en él. Capítulo 513. Din, escuché que esta vez nombraste a las 7 ramas para participar en el torneo escolar. El jefe de la rama de magos escuchó tales noticias, pero en la sala solo estaban los jefes y representantes de las 6 ramas. La 7ª rama era obviamente la rama Barlock. Sin embargo, todos sabían que la profesión de brujo había estado muriendo. Aunque la escuela Holy Roland aún conservaba su rama Barlock, no había habido estudiantes durante muchos años. Así que fue muy difícil para la gente entender por qué Ouyang Wanyu realmente inscribió a la rama Barlock para el torneo. Ouyang Wanyu asintió. Sin embargo, el representante de la rama Barlock aún no ha venido. Había muchas dudas en los corazones de todos, y todavía había un gran prejuicio y resistencia en sus corazones hacia los brujos. Realmente no podían entender el enfoque de Ouyang Wanyu. Este no es un asunto urgente. Además, aparte de nosotros, otras escuelas no tenían ninguna sucursal de Barlock para inscribirse. Podemos saltarnos la parte anterior del torneo. Mientras lleguen aquí antes de la final, entonces no hay problema. Ouyang Wanyu sonrió mientras hablaba, pero había un rastro de incertidumbre en sus ojos. Antes de llegar a Snowblowing City, había estado investigando las palabras de Yuni. Yuni siempre había dicho positivamente que su discípulo participaría en el torneo escolar. Sin embargo, Ouyang Wanyu siempre no pudo ver la figura del pequeño. Incluso él no podía estar tan seguro de si Yuni permitiría que su discípulo viniera a este torneo al final. Había que decir que parte de la razón por la que Ouyang Wanyu le estaba dando a Yuni un trato preferencial tan grande era para desenterrar a su pequeño discípulo. Al heredar las poderosas maldiciones de Yuni, se podría decir que ese pequeño es el brujo más prometedor en el actual continente Radiance. Ouyang Wanyu pensó que era con el propósito de proteger a su discípulo que por eso Yuni decidió llegar tarde. Lo que no sabía era que Yuni estaba incluso más ansioso que él por buscar a su propio discípulo anteriormente. La multitud mantuvo una actitud de esperar y ver qué pasaba con las palabras de Ouyang Wanyu. Aunque no creían que realmente hubiera brujos en la escuela Holy Roland, el enfoque del decano no era algo que pudieran cuestionar. Mañana es el comienzo de las preliminares. Cada uno de ustedes debe dejar que los estudiantes descansen bien. No deshonres la reputación de nuestra escuela Holy Roland. Ouyang Wanyu pronunció algunas palabras más antes de hacer señas a la multitud para que se fuera. Al salir de la habitación de Ouyang Wanyu, los 3 jefes de la rama maga, la rama sacerdote y la rama caballero se fueron con una expresión feliz en sus rostros. Por otro lado,
Las otras 3 personas se quedaron solas con el ceño fruncido. Xie-yun, tu sucursal tiene un Meng Yi-hun para participar. ¿Qué le pasa a esa cara amarga? Luode miró a Xie-yun con una expresión hosca. Xie-yun sonrió amargamente y dijo, Meng Yi-hun, suspiro, de hecho, esta vez quiero que participe otro pequeño. Desafortunadamente, ese niño se había escapado hace 2 meses sin dejar su sombra, de lo contrario, me gustaría que él y Meng Yi-hun compararan notas en las pruebas y vieran quién realmente es mejor que el otro. No saber hasta qué punto había crecido Shen Yanxiao siempre fue el arrepentimiento de Xie-yun. Luode se sorprendió por un segundo, luego le dio unas palmaditas en el hombro a Xie-yun y dijo, realmente somos compañeros de sufrimiento. Tampoco sé a dónde fue Shen-hue de nuestra sucursal, así que nos quedamos sin uno realmente talentoso para disparar. Muy bien, estudiantes desaparecidos o todo eso, fue realmente muy problemático. El jefe de la gama de espadachines a un lado miró a la pareja, y su expresión era compleja cuando se dio la vuelta. ¿Qué está pasando con él? Pensé que el joven señor supremo de su rama había regresado. ¿No debería estar tan feliz como los 3 viejos? Luode miró inexplicablemente la espalda solitaria del Sportsman Branch Head, y permaneció perplejo a pesar de pensarlo mucho. Capítulo 514. Xie-yun se aclaró la garganta antes de hablar, no lo digas. El joven señor supremo regresó repentinamente en el último minuto de las pruebas y se enfrentó directamente a Cao Su, quien fue golpeado tan brutalmente. El jefe de la rama de espadachines siempre había tenido una actitud desesperada hacia el regreso del joven señor supremo. Aunque la gente está muy contenta con su regreso, escuché que el joven señor supremo regresó completamente para divertirse y no está tratando de ganar el primer lugar. Luode asintió pensativamente, probablemente capaz de comprender el complejo estado de ánimo del jefe de la gama espadachín. Aunque el joven señor supremo era más poderoso que Cao Su, no tenía un corazón competitivo. Al participar en esta competencia con una existencia fuerte pero con una naturaleza lúdica, entonces era probable que también se perdiera el campeonato. No es de extrañar que el estado de ánimo de Sportsman Branch Head fuera tan complejo. Por cierto, ¿quién es ese joven señor supremo de la gama espadachín? No lo he visto en nuestro camino hacia aquí. Preguntó Luode con curiosidad. Xie-yun miró suavemente a Luode y enganchó sus dedos para permitirle acercarse, luego le susurró en voz baja al oído. La expresión del rostro de Luode cambió instantáneamente de la duda al horror. ¿Cómo podría ser él? Este mundo estaba realmente lleno de misterio. Xie-yun se encogió de hombros. De todos modos, él no es alumno de nosotros 2, no te enredes tanto. Después de una ronda de chismes, las 2 personas regresaron a sus habitaciones. Cuando cayó la noche, el interior de Snowblowing City era una imagen animada. Un carruaje al galope zumbaba frente a la puerta de Snowblowing City. 4 figuras, una grande y 3 pequeñas, descendieron del carruaje. Maestro, ¿es este el lugar? Shen Yanxiao miró las 3 palabras, ciudad que sopla la nieve, impresas en las puertas de la ciudad que sopla la nieve y exhaló un gran suspiro de alivio. Afortunadamente, Snowblowing City no estaba muy lejos de la escuela Holy Roland. De lo contrario, sería demasiado tarde para ellos. Yuni miró las puertas de la ciudad de Snowblowing City con una mirada compleja en sus ojos. No hace mucho tiempo, los brujos aparecían a menudo en los anillos de batalla de este lugar, pero ahora, no se podía ver a ningún brujo en toda la ciudad. Hermana, hay mucha gente aquí. Detrás de Shen Yanxiao estaba Lan Fengli, quien tiraba impotente de la ropa de Shen Yanxiao y miraba con cierta cautela las calles brillantemente iluminadas. Esa bulliciosa multitud hizo que su corazón albergara una resistencia inexplicable. No tengas miedo, está bien. Shen Yanxiao consoló a Lan Fengli mientras pensaba en un problema extraño. Antes, por demasiadas cosas, no había pensado demasiado en ello. Pero en aquel entonces, en la pequeña aldea, ella apareció claramente ante Lan Fengli con la apariencia de un chico joven. Entonces, ¿por qué la llamaría hermana? Incluso si ella realmente fuera su pariente, al menos tenía que gritar hermano. Pequeño Feng, Shen Yanxiao se volvió para ver a Lan Fengli, frunció el ceño y preguntó, ¿por qué me llamas hermana?
Lan Fengli parpadeó ignorantemente e inclinó la cabeza completamente desconcertado. Hermana es hermana. No tengo ningún motivo. Bien, ella simplemente preguntó en vano. Pero, al principio, cuando Lan Fengli acababa de despertar, también dijo que había 2 pájaros. El pequeño fénix claramente podía contarse como uno, pero Vermillionbeard estaba en su forma humana en ese momento. ¿Cómo podía saber que el verdadero cuerpo de Vermillionbeard era el de un pájaro? Incapaz de resolver estos 2 puntos dudosos, Shen Yanxiao estaba algo desconcertado. ¿Podría ser que esta fuera una característica de la fusión de las 7 razas? ¿Capaz de ver la esencia a través de la apariencia? Todo era solo una especulación, Shen Yanxiao no podía estar seguro. Maestro, ¿vamos a encontrar el equipo de la escuela Joul y Roland ahora? Ignorándolo temporalmente, Shen Yanxiao centró su atención en el torneo escolar. Capítulo 515. Yuni negó con la cabeza. No. No quiero que aparezcas frente a Ouyang Wanyu por el momento. Esta vez fue fácil hablar con ese viejo zorro, creo que está tramando algo. Permitir que los brujos participaran en el torneo escolar y permitirles posponer repetidamente su tiempo no era algo que Ouyang Wanyu haría. Shen Yanxiao elogió en secreto a Yuni en su corazón. El estado de alerta de Yuni fue muy preciso. En aquel entonces, en la sala del decano, Shen Yanxiao había escuchado el diálogo entre Ouyang Wanyu y el hombre vestido de negro. Lo más probable es que Ouyang Wanyu tuviera esta generosidad debido a ella. No quería quedar demasiado expuesta si no fuera necesario. Pero, no querer quedar expuesto era una cosa, pero si no iban a ver a Ouyang Wanyu, ¿cómo participarían en esta competencia? Yuni sonrió y dijo, no te preocupes. En los torneos escolares anteriores, siempre comenzaba haciendo que todas las ramas de cada escuela compitieran con las ramas correspondientes de otras escuelas. En la final participarían el mago contra el mago, el espadachín contra el espadachín y finalmente el ganador de cada profesión. En este momento, solo la escuela Joul y Roland tiene una sucursal de Barlock en todo el Imperio Longxuan, por lo que puedes esperar hasta que aparezcan las finales. Antes de eso, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Está realmente bien? Ni siquiera necesitaba participar en la ronda preliminar y podía esperar directamente a la final. Shen Yanxiao realmente no sabía si debería estar feliz por su buena suerte o sentirse sola por la desgracia de los brujos. ¿Por qué no? Antes de la final, preferimos ir a ver los partidos de otras profesiones, lo que también te dará un poco de conocimiento de otras profesiones para que en la final no seas demasiado pasivo. Dijo Yuni. Después de determinar que no tenían que informar tan temprano en la competencia, Shen Yanxiao ya no estaba ansioso. De todos modos, ya habían llegado a Snowblowing City. ¿Por qué todavía tendría miedo de no poder participar en el torneo? Después de que un grupo de 4 personas decidió no buscar al equipo de la escuela Joul y Roland, caminaron directamente a Snowblowing City y buscaron un lugar para quedarse. Antes de su partida, Shen Yanxiao encontró a Lan Fengli y Vermillionbeard. Estaba realmente incómoda al juntar a estos 2 enemigos mortales. Así que simplemente se los llevó. Yuni, por la aparición de estos 2 pequeños, no pidió demasiado. Como si estuviera criando niños por completo, cumplió con Shen Yanxiao para traerlos. Definitivamente el mejor maestro de la historia. Lan Fengli había estado tirando de la ropa de Shen Yanxiao. No estaba demasiado pegado a ella pero tampoco quería alejarse demasiado de ella. No sabía que al otro lado de Shen Yanxiao, Vermillionbeard lo miraba con ojos que pronto provocarían un incendio. La noche en Snowblowing City todavía era extraordinariamente animada. La deslumbrante línea de mercancías de las tiendas a ambos lados de la carretera deslumbraría a la gente. La mayoría de estas tiendas vendían armas y pociones. En un lugar donde todo podía convertirse en un campo de batalla, las armas de mano y las pociones curativas eran definitivamente algo bueno, ya que la oferta podía no satisfacer la demanda. Shen Yanxiao y los demás vestían ropa muy sencilla que, cuando estaban entre la multitud, no se notaban demasiado. Su rostro también estaba cubierto con una máscara que cambiaba de rostro, por lo que nadie la miraría en absoluto y el viejo rostro de Yuni no podía atraer la atención de los demás. Fueron los exquisitos y guapos Lan Fengli y Vermillionbeard los que atrajeron la atención de muchas mujeres. Esos 2 pequeños son tan lindos.
Tengo muchas ganas de pellizcarlos. Ante las miradas ardientes de esos lobos hambrientos, Lan Fengli solo pudo encoger el cuello y inconscientemente agarró la ropa de Shen Yanxiao. Fue detrás de Shen Yanxiao nerviosamente, tratando de usar el pequeño cuerpo de Shen Yanxiao para bloquearse de los demás. Vermillon Beard tenía una expresión desagradable. Lo más molesto en su vida eran los carruajes y las mujeres. De lo contrario, no se pondría furioso cuando Shen Yanxiao amenazó con besarlo. Capítulo 516. Bajo las innumerables miradas enamoradas, Shen Yanxiao, con dos jóvenes y un anciano, rompieron el asedio y encontraron una modesta posada para quedarse. Shen Yanxiao alquiló un total de 4 habitaciones, organizando adecuadamente a una persona por habitación. Después de descansar un momento, Shen Yanxiao sintió que tenía hambre en el estómago. Yuni había estado durmiendo, Lan Fengli y Vermillon Beard despertarían demasiada atención afuera, y ya era tarde. El posadero no podía sacar nada para que ella comiera en ese momento. Shen Yanxiao solo pudo escaparse sola y trató de encontrar algo para comer en las tiendas al borde de la carretera. La noche en Snowblowing City fue suficiente para ser comparada con la de Black City, pero aquí era más grande y había más gente. Justo cuando salía no muy lejos de la posada, Shen Yanxiao escuchó un fuerte ruido junto con voces ruidosas. Vio un grupo de personas rodeando la calle, con un sonido de aplausos saliendo de sus bocas. Shen Yanxiao compró algunos bollos al vapor en la tienda de al lado. Sosteniendo la bolsa de papel con una docena de bollos dentro, caminó hacia la gente reunida. Con un cuerpo pequeño y una velocidad ágil, Shen Yanxiao se había metido en lo más íntimo de la multitud en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, cuando vio la escena en el interior, el panecillo al vapor que estaba mordiendo en la boca cayó directamente en la bolsa de papel. En el centro de la multitud, las dos esbeltas figuras estaban entrelazadas. Snowblowing City era digna de ser llamada ciudad de batalla. En todas partes realmente podría convertirse en un anillo de batalla temporal. Incluso en las calles abarrotadas, los transeúntes rápidamente dejaban paso para crear un espacio abierto para la repentina batalla. En el centro de la multitud, las dos figuras enzarzadas en combate eran dos menores de segundo año. Uno de ellos sostenía una garita en su mano mientras recitaba constantemente un canto, lanzando ataques de hechizos deslumbrantes. Y el joven frente al mago era una figura alta y esbelta y sostenía una gran espada incomparablemente afilada en su mano. Bajo la tormenta de ataques, el joven escapó hábilmente de esos intensos ataques mientras estaba armado con su gran espada, hábil y fácilmente sin ningún rastro de torpeza. Shen Yanxiao miró fijamente a esa figura en particular, preguntándose si estaba mareada. Estos dos jóvenes deberían ser estudiantes que participarían en el torneo escolar, ¿verdad? Capítulo 517. El joven espadachín cortó las llamas que venían hacia él, atacando directamente al mago en el proceso. Luego se puso de pie con orgullo y apoyó la gran espada en su hombro, mirando imponentemente al joven mago que ahora estaba en el suelo. El hermano mayor nazi es increíble. Sonó la voz aduladora de una niña. Shen Yanxiao arqueó las cejas y siguió el sonido de la voz. Inesperadamente entre la multitud, vio el rostro sonriente del tonto enamorado Shen Jiayi. ¿Cómo podría estar este mocoso aquí? Además, ¿acaba de llamarlo hermano mayor? ¿De qué se trataba todo esto? Shen Yanxiao entrecerró peligrosamente los ojos y miró al joven espadachín victorioso. Esa persona no era otra persona. Era la misma persona que Shang Guanxiao y compañía habían expulsado de la gama farmacéutica, Tang Nazi. No seas demasiado arrogante, primero evalúa tus fuerzas si eres más capaz que la otra persona. Tang Nazi no prestó atención a la alegría de Shen Jiayi, sino que miró con orgullo al joven mago maltratado y exhausto. Shen Jiayi caminó con las nalgas temblorosas hacia el lado de Tang Nazi, mostrando una apariencia adorable con agrado. Frente al joven mago derrotado, ella dijo como un zorro explotando el poder del tigre: con solo una basura como tú, realmente te atreviste a desafiar a mi hermano mayor nazi, sobreestimando realmente tus capacidades. El joven mago miró ferozmente a las dos personas antes de levantarse silenciosamente y dejar la atención de todos. Tang Nazi miró a Shen Jiayi a su lado, con el ceño ligeramente arrugado e inconscientemente abrió cierta distancia entre ellos. Shen Jiayi no notó la alienación de Tang Nazi,
pero sostuvo las mangas de Tang Nazi aún más íntimamente mientras decía tímidamente: «Hermano mayor Nazi, gracias por ayudarme a limpiar a ese libertino». Tang Nazi no dijo nada, su rostro era bastante excéntrico. Shen Yanxiao estaba escondida entre la multitud y una furia surgió de su corazón. Tang Nazi era claramente un estudiante de la gama farmacéutica, pero ahora sostenía una espada y se convirtió en un espadachín senior. Esto no fue un problema. Lo que la hizo toser sangre fue el hecho de que este animal se había conectado increíblemente con este tonto enamorado Shen Jiayi. Dios sabía cuánto deseaba limpiar a esa mujer idiota desde entonces. Tang Nazi estaba realmente desesperado por el romance. Incluso este tipo de basura como Shen Jiayi podía entrar en sus ojos, y en realidad incluso tenía la actitud de un caballero de brillante armadura. Si Tang Nazi estuviera protegiendo a otras chicas en este momento, Shen Yanxiao estaría feliz de verlo tener mucho éxito. En cualquier caso, a Tang Nazi siempre le había encantado ser un héroe que salvaba la belleza, pero nunca debería enredarse con este mocoso Shen Jiayi. La comisura de la boca de Shen Yanxiao se formó en una mueca de desprecio. Dejó caer los bollos en sus manos, salió de la multitud y se paró frente a Shen Jiayi y Tang Nazi. Aunque ahora no es de día, sigue siendo muy incómodo ver una escena tan repugnante en público. Yo digo, dos amantes llamativos, por favor encuentren un lugar apropiado y no lastimen los ojos de otras personas. Shen Yanxiao cruzó las manos sobre el pecho y se paró tranquilamente frente a las dos personas llena de provocación. La máscara que cambiaba de rostro en su rostro solo se había comprado hoy en Snowblowing City. Incluso si matara a golpes a estos dos idiotas, no sería reconocida en absoluto. Shen Jiayi estaba envuelta alrededor de Tang Nazi, que se había quedado sin palabras, y cuando vio a Shen Yanxiao, que de repente había saltado de la multitud, tampoco pudo reaccionar por un tiempo. Shen Jiayi estaba halagando a Tang Nazi y no esperaba debilitarse a sí misma. Mirando de nuevo a la otra parte, el niño era 1 o 2 años menor que ella. Todo su cuerpo estaba cubierto con ropas raídas y tenía una apariencia poco atractiva. Ella inmediatamente dijo con descortesía: «Mocoso maloliente, no es asunto tuyo, ¿tienes ganas de pelear?». Las cejas de Shen Yanxiao se alzaron mientras se burlaba. Shen Jiayi realmente todavía no había aprendido a portarse bien. Afortunadamente después de la batalla, finalmente pudo despedir a Shen Jiayi, este dios de la plaga. El corazón de Shen Jiayi estaba en un éxtasis sin fin. Efectivamente, Tang Nazi realmente la tenía en su corazón. Incluso peleó 2 batallas por ella. En serio se preocupaba mucho por ella. Shen Yanxiao se burló y luego agregó: «Pelea y luego pelea, pero como dije que me callaré y no diré nada más si pierdo, entonces, ¿qué tal si gano? ¿Qué vas a hacer?». Tang Nazi frunció el ceño y pensó antes de asentir: «Tú lo dices, ¿qué quieres?». Shen Yanxiao frunció los labios en una sonrisa y sin prisa extendió una mano, señalando el costado de Shen Jiayi antes de decir: «La quiero». «¿Ah?». Tang Nazi quedó atónito. Realmente no sabía qué parte de Shen Jiayi era genial. ¿Cómo es posible que esta noche se encontraran con personas que mirarían a esta mujer tonta enamorada? ¿Podría ser que la sensación de belleza de Snowblowing City estuviera distorsionada? Shen Jiayi se sorprendió al principio, luego hizo una apariencia tímida, pero en su corazón, aullaba de risa mientras miraba hacia arriba en busca de sus propios rasgos atractivos. «Quiero que le pinten la cara con una tortuga». Shen Yanxiao respiró profundamente y terminó de decir su petición. «¿Ah?». Tang Nazi parpadeó, teniendo dificultad para digerir la solicitud de la otra parte. La cara de Shen Jiayi se puso verde. Ella pensó que la otra parte estaba mirando su propia belleza, pero lo que él realmente quería era dibujarle una tortuga en la cara. «Tú, hermano mayor Nazi, dale una paliza por mí. Ya tuve suficiente de él, prométeme hacerlo pedazos sin piedad». Fue como si Shen Yanxiao hubiera abofeteado a Shen Jiayi en la cara, por lo que ella no pudo contener su ira y explotó. Incluso si uno pensara con los dedos de los pies, cualquiera podría ver que este frágil mocoso no era el oponente de Tang Nazi, por lo que Shen Jiayi, naturalmente, no sintió ninguna presión en absoluto. En las vastas praderas y bosques cubiertos de maleza, los arqueros y los magos tenían una ventaja única.
Les era posible alejarse del oponente mientras las profesiones de clase cuerpo a cuerpo se desmoronarían hasta morir. Pero dentro del pequeño espacio del ring, no había lugar para que jugaran. La movilidad de los arqueros era muy alta, pero el ring con poco espacio no les daría margen para exhibir sus verdaderas habilidades. La defensa de los arqueros era muy baja, una vez que se acercaban al enemigo, ya que su resistencia no era tan buena como la de los sacerdotes, definitivamente caerían en un estado pasivo una vez atacados a una distancia tan corta. Todo este anillo temporal tenía solo menos de 10 metros cuadrados, había muy poco espacio para que jugaran los arqueros. Además, el otro lado también era un espadachín extremadamente poderoso con una gran ofensiva. Una vez que Tang Nazi cegara su distancia con el arquero, indicaría que todo había terminado. Casi nadie se mostró optimista acerca de Shen Yanxiao, que sostenía un arco en sus manos. En tal terreno, no había casi nada comparable entre el arquero y el espadachín. A menos que la brecha en su nivel fuera grande, de lo contrario, el arquero no tenía esperanzas de ganar. Sin embargo, cuando Tang Nazi vio al varón púrpura en las manos de Shen Yanxiao, sus ojos revelaron un rastro de asombro. Oh, entonces perdóname si me vuelvo descortés. No hay problema, no lo dudes. Tang Nazi dijo sin rodeos. Shen Yanxiao sacó la canasta de flechas y se la colgó alrededor de la cintura. Montó una flecha sobre el varón púrpura con una sonrisa abominable en las comisuras de su boca. Un idiota ingenuo con extremidades bien desarrolladas era un gran objetivo para intimidar. Ninguna de las personas presentes, incluido Tang Nazi, habría creído que el arco roto y el pequeño podrían causarle daño al espadachín mayor Tang Nazi. Incluso ese mago en la cima del nivel intermedio no pudo darle un golpe a este espadachín, entonces, ¿cómo podría una flecha tan pequeña lastimarlo? Nadie notó que en el momento en que Shen Yanxiao tiró de la cuerda del arco, un rastro invisible de magia se estaba extendiendo gradualmente por toda la flecha. Solo escucharon un ruido, luego la flecha originalmente en el varón púrpura se fue volando y se disparó hacia Tang Nazi como un rayo. La flecha era extremadamente rápida y nadie podía ver su sombra. Lo único que podían ver era el reflejo de la luz, una luz plateada que pasaba rápidamente. Tang Nazi, que tenía la guardia baja, de repente sintió el impulso de la flecha del arco roto e inmediatamente saltó para evitar la flecha. Pero justo cuando todos pensaban que la flecha estaba a punto de llegar a su fin, otro sonido y otro destello plateado de luz persiguen hacia la primera flecha lanzada y golpean la cola de la primera flecha con un sorprendente grado de alineación. La primera flecha, que volaba recta, después de ser sometida al impacto, inmediatamente giró su objetivo y corrió hacia la figura esquiva de Tang Nazi. Capítulo 522. Evidentemente, Tang Nazi no pensó que hubiera una flecha en este mundo que pudiera cambiar de dirección después de ser liberada. Viendo la flecha venir directamente hacia él, y pensando que ya era demasiado tarde para esquivarlo, rápidamente levantó la espada en sus manos para dividir la flecha que venía en dos. La flecha que estaba volando a gran velocidad se redujo a la mitad, se había separado completamente del centro. Las dos medias flechas, sin embargo, no detuvieron su rápido ataque, ellos yu pasando por las mejillas de Tang Nazi. Tang Nazi aspiró una bocanada de aire frío. Sintió dos vientos fríos rozando sus mejillas, luego un rastro de escozor se extendió gradualmente sobre ellas. Tang Nazi inconscientemente levantó la mano y se tocó la mejilla dolorida, sus yemas de los dedos tocó un rastro de calidez. Cuando puso su mano frente a sus ojos, sus dedos de repente expuso una sangre roja. ¿Cómo puede ser esto posible? Justo ahora, claramente había usado su espada para dividir la flecha por la mitad. ¿Cómo podría aún resultar herido por la flecha? Aunque la herida no era profunda y en realidad solo eran rasguños, esto aún causó un gran impacto en el corazón de Tang Nazi. Las dos flechas divididas claramente a 1 centímetro de sus mejillas y en realidad no lo tocó, pero todavía estaba herido. Esto fue simplemente increíble. ¿Qué pasó? La gente al margen quedó deslumbrada por esta maravillosa escena. Había que decir que la flecha rota de Shen Yanxiao acababa de realizar un logro artístico magnífico, haciendo que todos golpearan la mesa y gritaran con alabanzas. Era simplemente impensable dejar que una flecha cambiara de dirección hasta la mitad.
Debe ser una experiencia escalofriante para Tang Nazi responder a un ritmo tan rápido y dividir la flecha invisible desde el centro. Pero todo esto no fue nada comparado con el impacto de los 2 moretones en las mejillas de Tang Nazi para la gente que lo rodeaba. Todos vieron que había cierta distancia entre las 2 flechas rotas y las mejillas de Tang Nazi. Entonces, ¿cómo diablos dejaría un rasguño en ella? ¿Su cara? Había muchos arqueros entre los espectadores. Incluso después de pensar mucho hasta el punto de querer romperles la cabeza, todavía no podían recordar si era una habilidad de arquero en la que una flecha aún podía infligir un daño incluso si todavía estaba a cierta distancia del objetivo. Digo, eres un gran idiota, subestimar a los demás solo te hará sentir más perjudicado. La boca de Shen Yanxiao tenía un rastro de sonrisa, mirando al atónito Tang Nazi con algunas malas intenciones. El hecho de que otros arqueros no pudieran hacerlo no significaba que ella tampoco pudiera hacerlo. Desafortunadamente, solo había un puñado de personas en el mundo que podría tener un cultivo dual de magia y doui, y en el continente Radiance, el que podía lanzar una sola técnica de maldición en una flecha también era solo ella. ¿Qué? Tang Nazi solo quería preguntar qué estaba pasando al final, pero en el segundo siguiente, sus pies de repente se volvieron suaves y todo su cuerpo parecía había sido arrojado con miles de toneladas de rocas, que rápidamente quedaron pegadas al suelo. Sus ojos se volvieron rápidamente y su mano rápidamente clavó la espada en el suelo para sostener su cuerpo, sin dejarse caer por completo. Pero aún así, esas 1000 toneladas de carga pesada en su cuerpo todavía lo hacían sentir extremadamente abrumado. Hermano mayor Nazi. Senjiai entró en pánico. Tang Nazi, que estaba en buenas condiciones hace un momento, en realidad estaba abrumado. ¿Qué estaba pasando en? Las personas a los lados que vieron esta obra también se sorprendieron al ver que casi se quedaban mirando. ¿Cómo pudo el joven espadachín, que hace un momento tenía un aire imponente, volverse extremadamente débil en un abrir y cerrar de ojos? Mirando cómo estaba luchando por sostener su cuerpo con la espada, todos pensaron que estaban alucinando. Bajo las miradas sorprendidas de la gente, Shen Yanxiao, sosteniendo al varón púrpura, se acercó paso a paso a Tang Nazi medio arrodillado. Capítulo 524. Senjiai sostuvo su cabeza. No podía ver su apariencia en este momento, pero podía adivinar cómo se veía en este momento por la expresión burlona de Shen Yanxiao. Senjiai, que siempre había sido hermosa y autosuficiente, recibió ese trato. Los ojos de la multitud llenos de burla y esos dedos que la apuntaban eran como una raíz atravesando su cuerpo. A Senjiai no le importaban los demás, se cubrió la cara e inmediatamente se escapó de la multitud, llorando. Shen Yanxiao frunció los labios, siendo la misma persona incapaz de siempre, incapaz de soportar ni un solo golpe. Se quitó el polvo de la mano antes de guardar al varón púrpura y la canasta de flechas dentro de su anillo. Luego Shen Yanxiao puso ambas manos detrás de su espalda, lista para irse. «Espera un minuto». Tang Nazi se levantó con dificultades y gritó con voz ronca. Shen Yanxiao se dio la vuelta y parpadeó. El peso de su técnica de maldición única no era tan fácil de manejar, sin embargo, este tipo en realidad podía resistirse a no caer al suelo. Era realmente fuerte físicamente. «¿Estás?» Tang Nazi miró la figura familiar, la sospecha en su corazón crecía aún más. Shen Yanxiao lo recompensó en silencio con una mirada desdeñosa antes de sacudirse las mangas y alejarse sin decir una palabra. Realmente una estupidez irreparable. Y este idiota incluso vivió con ella en un dormitorio durante unos meses. Después de que Shen Yanxiao terminó de darle una lección al tonto enamorado Senjiai y al joven romántico Tang Nazi, se alejó pavoneándose hacia la carretera bajo las miradas horrorizadas de la multitud. Los resultados de esta competencia superaron las expectativas de todos. El joven arquero, que no era favorecido en absoluto por todos, obtuvo la victoria mientras que el joven espadachín ni siquiera tenía el más mínimo poder para defenderse. Cuando todos vieron que ya no había buen espectáculo que ver, se dispersaron. El anillo temporal volvió al estado bullicioso de antes. Solo un chico solitario se quedó con una única técnica de maldición como un triste recordatorio de una niña pequeña, mirando al cielo sin palabras. Tang Nazi sintió que definitivamente estaba teniendo mala suerte esta vez. De lo contrario, ¿por qué se encontraría con cosas tan malas?
El extraño peso en su cuerpo no se redujo en lo más mínimo, solo pudo secarse las lágrimas en secreto y seguir pareciéndose a una estatua. Lo que tenemos que hacer a continuación es hacerlo bien y no defraudar al pequeño. Después de unas pocas palabras más, varias personas se sintieron cansadas y regresaron a su hotel. Recién regresados a su propio piso, escucharon estallidos de llanto en la habitación de Senhyagi. Aún no ha terminado de llorar. Tang Nazi parpadeó. Desde que Ixia y otros aparecieron ante él hasta ahora, parecía que habían transcurrido más de 2 horas. Incluso las personas que podían llorar como un río eventualmente se quedarían sin lágrimas. El llanto de Senhyagi era realmente otra cosa. Ixia y otros se encogieron de hombros. Si no fuera por Shen Yanxiao, se mostrarían realmente reacios a tratar con Senhyagi. Olvídalo, no le hagamos caso y vayamos a dormir. El corazón de Tang Nazi ya estaba lleno del asunto de que él ocultaba su identidad de espadachín a Shen Yanxiao. ¿De dónde sacaría el ánimo para preocuparse por Senhyagi? Luego los 4 animales regresaron a sus habitaciones para descansar. Dentro de una habitación, Senhyabei sacaba las orejas para escuchar los movimientos del exterior. Cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose, su rostro se hundió, se dio la vuelta y miró a Senhyagi, que estaba sentada en la cama y llorando. Hermana, parece que todos se fueron a la cama y no tenían intención de venir. Senhyagi parecía estar reflexionando sobre sus quejas en este momento. Al escuchar lo que dijo Senhyabei, su rostro cambió de inmediato. La expresión de agravio en su rostro se desvaneció por completo, reemplazada por amargura e ira. Al ver cómo Senhyagi tenía dificultades para mantener su conducta mientras circulaba alrededor de los 4 hermosos jóvenes, Senhyabei al margen estaba preocupada. Además, aunque Ixia no era malo con sus hermanos, siempre sintió que era demasiado educado. Y tampoco podía decir en absoluto cuál de los 4 hermosos jóvenes tenía algún afecto por Senhyagi. Desafortunadamente, Senhyabei no pudo decir esto y solo pudo escuchar las órdenes de Senhyagi. Estoy cansado, vete, me voy a dormir. Senhyagi se sintió muy molesto y expulsó a Senhyabei. Después de apagar las luces, se acostó en la cama y se cubrió con la colcha para descansar. La cabeza de Senhyagi estaba llena de los hermosos rostros de los 4 animales mientras se adentraba en la tierra de los sueños. Una figura pequeña, en la oscuridad de la noche, abrió silenciosamente las ventanas de la habitación de Senhyagi. En la oscuridad, Shen Yanxiao entrecerró los ojos y miró a Senhyagi, que estaba acostada en la cama. De hecho, ella nunca se había ido. Después de que terminó de decirle la última frase a Tang Nazi, se escondió entre la densa multitud. Una cosa era darle una lección a Tang Nazi, pero si lo robaban o lo atacaban en la calle o algo así mientras estaba bajo la técnica de la maldición única, eso podría no ser demasiado bueno. Pero no podía simplemente dejar ir a Tang Nazi, por lo que Shen Yanxiao simplemente se agachó a un lado por un buen rato y se comió no menos de 10 bollos. Cuando estuvo llena, finalmente vio a Ixia y otros aparecer para salvar a Tang Nazi. Debido a que las calles eran demasiado ruidosas, Shen Yanxiao no escuchó claramente de que habían hablado las 4 personas. Cuando se fueron, apareció silenciosamente una niña con una mala idea. Capítulo 528. Originalmente quería darles a los 4 animales el susto del año, pero no esperaba descubrir accidentalmente a los 2 mocosos traviesos Senhyagi y Senhyabei. El humor de Shen Yanxiao era extremadamente bueno. Miró a Senhyagi mientras dormía con una sonrisa de flor de durazno bajo la luz de la luna. Shen Yanxiao, pensativa, se tocó la barbilla. Una idea maravillosa se formó en su mente mientras sus labios rosados esbozaban una sonrisa maliciosa. Shen Yanxiao sacó una daga fina y afilada de su anillo. Luego hizo un gesto hacia la hermosa carita de Senhyagi. Shen Yanxiao se inclinó y miró fijamente el cabello largo, hermoso y oscuro de Senhyagi, entrecerrando los ojos. En el cuarto oscuro, solo un trozo de luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba un pequeño espacio. Un penacho de seda oscura volaba bajo el brillo de la luz de la luna. Un momento después, Shen Yanxiao miró con satisfacción la gran cabeza calva de Senhyagi. El rabillo de sus ojos estaba lleno de una sonrisa desagradable. Dejando a un lado la daga,
Shen Yanxiao salió silenciosamente por la ventana. También, amablemente, cerró firmemente la puerta para Shen Jiayi antes de irse. En medio de la oscuridad, surgió silenciosamente una tragedia así. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana cayeron sobre el suelo, el torneo escolar del Imperio Longshuan estaba listo para comenzar. En la residencia hotelera temporal de la escuela Houli Holland, un grito estridente se disparó directamente al cielo. Mientras tanto, los 4 animales terminaron de acicalarse y estaban listos para partir. Cuando salieron para encontrarse, pudieron ver la absoluta confianza en los ojos del otro. Extraño, ¿por qué ese tonto enamorado se porta tan bien hoy? Tang Nazi se dio la vuelta y miró la puerta cerrada de la habitación de Shen Jiayi. Por lo general, a estas alturas, ¿no se suponía que la hermana mayor ya estaría vestida y parada en el pasillo para guiarles un ojo? Y Xia bostezó antes de preguntar, ¿has oído un grito antes? Escuchó. Tang Nazi asintió. Y Xia sonrió y dijo, ese sonido debería haber venido de su habitación, supongo que es posible que no la veamos hoy. Tang Nazi arqueó las cejas, esa fue una buena noticia para él. En el centro del vestíbulo del hotel, Ouyang Wanyu estaba de pie con una túnica sencilla pero imponente, con las cabezas de las 6 ramas a ambos lados. 6 estudiantes que representaban 6 ramas de la escuela Houli Holland llegaron silenciosamente al vestíbulo. Los ojos profundos de Ouyang Wanyu recorrieron los ojos de los 6 extraordinarios y apuestos jóvenes. En su boca se dibujó una sonrisa amable. Hoy es el día en que representarás a la escuela Houli Holland. A partir de este momento, no solo eres responsable de tu honor y deshonra personal, sino que también representas a las ramas que están detrás de ti. Jóvenes, deberían ganar gloria para sus compañeros de estudios y mentores. Con las inspiradoras palabras de Ouyang Wanyu, el equipo de la escuela Houli Holland se dirigió hacia la sede del torneo escolar. Al mismo tiempo, equipos escolares de todo el Imperio Longshuan también estaban listos para partir. En los próximos días lucharían dentro de esta ciudad por el honor y la fe de sus propias escuelas. Shen Yanxiao se vistió modestamente y usó la máscara que cambiaba de rostro. Miró a Yuni, que llevaba una máscara como ella y su rostro revelaba una sonrisa. Vamos. Veamos a los estudiantes de las distintas escuelas del Imperio Longshuan y cuán capaces son. Yuni enderezó su espalda, sus ojos parecían una antorcha de llamas ardientes. Durante muchos años, los brujos no habían puesto un pie en Snowblowing City, pero a partir de hoy, un brujo volvería a ascender a este terreno de batalla. Creía que algún día, en el Imperio Longshuan, en Radiance Continent, volvería a haber un lugar para los brujos. Capítulo 529. El torneo escolar del Imperio Longshuan fue muy importante para todas las escuelas de todo el país. Los estudiantes elegibles para participar en el torneo escolar fueron los mejores estudiantes de cada escuela, lo que representa la piedra angular de cada escuela. Cada escuela esperaba que sus estudiantes lograran resultados brillantes en el torneo escolar, lo que mejoraría enormemente su estatus y popularidad en el Imperio Longshuan. Había 16 escuelas superiores en el Imperio Longshuan, y el resto de las escuelas secundarias e inferiores eran numerosas. Independientemente de la fortaleza de estas escuelas, casi todas se habían inscrito en este torneo escolar para permitir que sus estudiantes estuvieran expuestos en la competencia. Con la excepción de Barlock, cada escuela tenía 6 profesiones diferentes que participaban en el torneo escolar cada año. Además de los 6 participantes, también estuvieron presentes casi todos los decanos y directores de cada escuela. Se podría decir que cada temporada del torneo escolar fue una reunión de los mentores de élite del Imperio Longshuan. Este año participaron en el torneo escolar un total de 370 escuelas, cada una de las cuales envió 6 miembros, con lo que el número total de jugadores ascendió a 220. El número correspondiente de mentores y decanos de cada escuela, en comparación con el número de jugadores, era solo unos pocos mucho mayor. La sede del torneo escolar fue el ring de batalla más grande ubicado en el centro de Snowblowing City. Era una sala redonda y abierta rodeada de asientos para el público, suficientes para albergar hasta decenas de miles de personas. El lugar también contará con 6 áreas de acuerdo con las 6 profesiones respectivamente. Cada área estaba dividida en 10 anillos donde los jugadores lucharían.
Temprano en la mañana, las élites de varias escuelas ingresaron al enorme lugar. Obviamente, estos miles de personas no podrían llenar todo el lugar que podría albergar a unas decenas de miles de personas por sí solo. Sin embargo, además de los miembros de cada escuela, había otras personas que vendrían al torneo escolar. Algunos de ellos provenían de las familias influyentes del Imperio Longxuan que intentaban buscar personas capaces a quienes pudieran conquistar. También había muchos individuos fuertes que todavía vivían recluidos y que venían aquí para encontrar un joven muy talentoso para aceptarlo como su discípulo. Y por supuesto, estaban aquellos cuya sangre estaba llena de factores bélicos. El torneo escolar del Imperio Longxuan cada año siempre fue fenomenal. Estas personas definitivamente no podían perderse una ocasión tan rara. Para las escuelas, el torneo escolar fue una buena oportunidad para reclamar un lugar para su propio nombre. Y para los estudiantes que participaron en el torneo, ¿cómo no podría ser un buen escenario para convertirse en un individuo famoso? Incluso si no pudieran obtener la victoria final, siempre y cuando se desempeñaran lo suficientemente bien, habría muchas familias influyentes que se darían cuenta de ellos. Después de todo, no todos los estudiantes eran tan ricos como los estudiantes de la escuela Huuli Holland. Esos niños de una familia pobre esperaban mostrar su talento y fuerza en tal competencia y llamar la atención de una familia influyente. Si pudieran ser atraídos por una familia fuerte, entonces obtendrían una mejora cualitativa en su cultivo y vida futuros. En realidad, las escuelas que solo se esperaba que lucharan por el campeonato eran solo las 16 mejores escuelas. Pero, sin mencionar la fuerza de los participantes de las 16 mejores escuelas con las que los estudiantes de otras escuelas no podían compararse, solo la recompensa otorgada al ganador de este torneo ya había intimidado a muchos de los estudiantes menos envalentonados. Ser llamado por el nombre glorificado de señor de la ciudad de un pedazo de tierra. Sin embargo, ese pedazo de tierra no era otro que el área prohibida de Radiance Continent, la tierra árida. Ese lugar estaba deshabitado, con solo tierras desiertas y ciudades en ruinas, y también estaban esos infames demonios que podían transformarse en humanos. Tal recompensa, para muchas personas, fue básicamente un castigo. Capítulo 530. Imagínese, querer transformar las ruinas desiertas durante miles de años en una ciudad bulliciosa en un lugar tan desolado que no se podía ver con una o dos sombras. ¿Qué precio debería pagar uno para lograrlo? Además, no hay necesidad de hablar sobre la cantidad de monedas de oro y la cantidad de mano de obra que uno necesita eliminar. Simplemente eliminar a los demonios que habían ocupado las ciudades durante mucho tiempo ya era un problema desesperado. El Imperio Longxuan no fue el único que tuvo la tierra árida como recompensa. En varios grandes países del continente Radiance, también tuvieron el mismo torneo y recompensa. Entre tantos campeones, muchos habían designado algunas élites de una ciudad y entraron al área prohibida con una gran cantidad de mano de obra y recursos. Pero después de miles de años, solo 3 personas lograron realmente estar estacionadas allí. Era inconcebible lo aterradora que era esta recompensa. Aparte de las grandes familias de varios países, casi nadie se atrevió a pensar en la tierra árida. Solo esas grandes familias súper ricas se atrevieron a romper muchas monedas de oro en una tierra tan desolada y expandir sus propias fuerzas. En el Imperio Longxuan, solo había un puñado de familias capaces de tener tal coraje. Dragón azul, tigre blanco, pájaro vermellón, tortuga negra y quilín. Para estos 5 grandes clanes fue, naturalmente, pan comido. Y aparte de ellos, también había 3 o 4 familias más influyentes en el Imperio Longxuan que tenían ese nivel de experiencia. En cuanto a los demás, no se atrevieron a pensar en ello. Por supuesto, si realmente hubiera un estudiante sin antecedentes pero que tuviera la capacidad de vencer a la multitud y ganar el campeonato, habría innumerables fuerzas para extender su rama de olivo en apoyo del viaje del estudiante a la tierra árida. En la tierra árida, solo 3 ciudades pertenecían a la humanidad, y uno de los señores de la ciudad fue el campeón del torneo escolar de la Alianza del Viento Divino del pasado. Era un individuo desconocido nacido de una familia civil, pero con su extraordinario talento, derrotó a todos los oponentes y ganó el campeonato, y finalmente obtuvo el apoyo de uno de los 4 poderosos cuerpos mercenarios de Devain Windalliance. Después de romper innumerables monedas de oro y desplegar miles de mercenarios,
Finalmente recuperó con éxito su propio pedazo de cielo y tierra en la tierra árida. Los otros dos señores de la ciudad en la tierra árida eran de la dinastía Lan Yue y los 7 reinos. Solo el imperio Longshuan no tenía nada. Al ver que los otros 3 países principales habían sentado las bases en la tierra árida, el emperador del imperio Longshuan no había podido quedarse quieto durante mucho tiempo. Siempre estuvo ansioso por tener un talento tan joven que pudiera izar la bandera del imperio Longshuan en la tierra árida. Con el paso del tiempo, el enorme lugar ya estaba lleno de gente. Cada escuela estaba reunida en el mismo lugar, vestidos con su uniforme escolar y su insignia escolar colgada en el pecho, temiendo que los demás no supieran de qué escuela eran. Las familias influyentes que venían en busca de un talento ahora también estaban sentadas. Los 5 grandes clanes no enviaron gente a ver el torneo escolar esta temporada. Y aparte del clan Vermillionbird, los jóvenes maestros de los otros 4 clanes habían ganado las calificaciones para participar en el torneo escolar. En cuanto a por qué no había nadie participando del clan Vermillionbird, era algo sobre lo que valía la pena cotillear. Sin embargo, la gente que observaba la animada actividad de hoy aparentemente no estaba interesada en los chismes sobre los 5 grandes clanes. Lo único que querían saber era quién ganaría el campeonato esta temporada. Uno debe saber que debido a que todos los campeones de los torneos escolares anteriores del Imperio Longshuan no lograron abrir un territorio en la tierra árida, el actual emperador gobernante había prometido que mientras el estudiante ganador estuviera dispuesto a ir, lo haría. Recibir asistencia financiera incondicional del Imperio Longshuan mientras se abre un territorio en la tierra árida. Una suma tan grande realmente haría que la gente sintiera envidia. Capítulo 531. Shen Yanxiao, a quien se le alteró la apariencia, llevó a toda la familia y entró al lugar. En medio de la charla de otras personas, 4 figuras sombrías encontraron los asientos delanteros y se sentaron. Más de 2000 jugadores. ¿Cuántos días tomaría? Shen Yanxiao levantó la barbilla. Cuando escuchó por primera vez este número astronómico, quedó atónita. El torneo escolar siempre había tenido preliminares 1 a 1, con más de 2000 personas, aunque hubiera más de 60 anillos, se estimó que la final no llegaría en 1 o 2 días. No importa cuánto tiempo esperemos, cuanto más tarde sea la final, mejor será para ti. Estos días hay que mirar bien los partidos de otras 6 profesiones. Presta atención a las características y estilos de ataque de cada profesión, lo que será bueno para tu futura batalla. Yuni se rió entre dientes. Era muy consciente de que su propio discípulo se había estado preparando y listo para luchar. El talento de Shen Yanxiao era alto, pero aún era joven. Yuni esperaba poder aprender más sobre las fortalezas y debilidades de otras profesiones para poder ser invencible en la final. Sí. Shen Yanxiao asintió ágilmente. Todo lo que Yuni estaba haciendo era por su propio bien. ¿Cómo podría no saberlo? Eran Vermillionbird y Lan Fengli, los 2 pequeños, quienes no tenían ningún interés en esta competencia. Lan Fengli se portaba bien, sentado al lado de Shen Yanxiao. Su cabeza no miraba hacia los lados y solo miraba fijamente a Shen Yanxiao, como si la multitud que iba y venía fuera solo un espejismo. Vermillionbird, por otro lado, estaba inquieto. Abrió los ojos que habían cambiado a un color oscuro y miró de un lado a otro a la multitud en el lugar. Mago primario. Basura. Sacerdote mayor. Desperdiciar. Mago avanzado. TCH. Peng. ¿Chirrido? El pequeño fénix que estaba parado sobre la cabeza de Vermillionbird inclinó la cabeza. De repente vio aparecer ante sus ojos una cosa redonda. Quedó desconcertado y curioso. Vermillionbird se agarró la cabeza, que fue golpeada por el puño de Shen Yanxiao, con los ojos llenos de lágrimas. Miró, sintiéndose ofendido por su propio maestro que acababa de usar violencia doméstica contra él. ¿Por qué me pegaste? ¿No podría ver a nadie más que a él? Shen Yanxiao lanzó una mirada a Vermillionbird con una expresión de, «te falta una paliza». Vermillionbird no entendió por qué necesitaba sufrir un golpe. De hecho, entre todas las profesiones que acababa de escupir repetidamente, muchas estaban al mismo nivel que el maestro sin escrúpulos de su familia. Aunque Shen Yanxiao tenía el doble cultivo de magia y doui, escuchando a Vermillionbird mientras despreciaba a ese mago mayor y odiaba a este arquero mayor,
era difícil para Shen Yanxiao no golpear a la gente. Hermana, ¿vas a jugar aquí en unos días? Lan Fengli parpadeó con sus ojos claros y miró inocentemente a Shen Yanxiao. Shen Yanxiao asintió. Después de unos días, se había acostumbrado mucho a la imagen adorablemente estúpida de Lan Fengli, reemplazando con éxito a Killing God en su mente. Durante todo el día, hubo una tonta y adorable bestia mitológica llamando arrogantemente a su maestro, y un hermoso niño gritando hermana en voz suave. Shen Yanxiao sintió que su vida estaba realmente llena de altibajos. ¿A qué tipo de competencia irá mi hermana? ¿Puede ayudar el pequeño Feng? El adorablemente estúpido dios asesino mostró una cara ingenua. No sabía qué podía hacer, pero siempre deseó poder ayudar y tener una sensación de existencia en el corazón de Shen Yanxiao. Al igual que una linda mascota moviendo la cola, un tigre que busca contacto y amor, pidiendo que lo alimenten. Era mucho mejor que la forma en que la bestia mitológica Vermilion Bird miraba a Shen Yanxiao. Shen Yanxiao miró con calma a Lan Fengli. Ella levantó la mano y tocó su cabecita con una mirada compleja en el rabillo del ojo. Inconscientemente se había encogido al lado de Shen Yanxiao antes de susurrar. Realmente no lo sé. ¿Qué niño? Entonces déjame decirte, en nuestro imperio Longxuan, las dos profesiones más poderosas son el espadachín y el mago, y en la generación más joven de magos, el más famoso es el tercer joven maestro del clan Qilin, Xia. No solo tiene una mente de primera cuando se trata de negocios, sino que su talento en la magia también es incomparable. Cuando alcanzó el nivel de mago intermedio, todavía era muy joven, y ahora, han pasado tantos años, quién sabe qué nivel ha alcanzado. Pero estoy seguro de que ya debe haber alcanzado el nivel de mago mayor. Solo tenía 16 años, pero ya había alcanzado el nivel de mago mayor, y lo más probable es que no estuviera lejos de alcanzar la cima del mago mayor. Este talento podría describirse como raro durante 100 años. Lan Fengli asintió con la cabeza aunque solo entendió la mitad. Miró a Shen Yanxiao, inclinó la cabeza y murmuró, mi hermana mayor también es muy poderosa. La joven lo escuchó jactarse de su propia hermana mayor y carraspeó en desacuerdo. Pero, extraño, miró a su alrededor pero no vio la figura de una niña. ¿Por qué tenía una hermana mayor tan baja? Cállate y mira la obra, se rió Shen Yanxiao. Tenía mucha curiosidad y esperaba ver cuán impactante era la fuerza que podía mostrar este zorro Xia. Permaneció inmóvil y parecía que no tenía intención de atacar. El mago primario que estaba frente a Xia era de una escuela secundaria. Cuando se dio cuenta de que el que estaba a punto de enfrentar era en realidad el genio mago Xia, el joven quiso gritarle al cielo, Dios, ¿por qué me estás tomando el pelo tanto? Xia no estaba haciendo un solo movimiento, y el joven mago tampoco se atrevió a moverse. Era el mejor en su escuela, pero su escuela era solo una institución secundaria. Si iba a la rama de magos de la escuela Joul y Roland, si podría estar entre los 10 primeros ya era una pregunta. Y mucho menos enfrentarse a Xia de la rama de magos de la escuela Joul y Roland. Pasó un minuto y las personas que estaban prestando atención al lado de Xia no los habían visto a los dos hacer alguna acción. Uno a uno se sintieron algo impacientes y solo pudieron mirar los demás anillos, aunque reacios. Xia permaneció en el ring sin disparar ni decir nada, como un espectador. Y esto hizo que su oponente se pusiera ansioso y sudara frío. Frente a un oponente tan prestigioso, la presión sobre el joven mago fue extremadamente abrumadora. Había estado listo para ser golpeado por Xia, pero este animal tardó mucho en disparar, envolviendo a su oponente en miedo y tensión. Este tormento psicológico fue más brutal que golpear a la gente directamente. El mago primario esperó mucho tiempo sin ver el disparo de Xia. Su corazón llevaba mucho tiempo queriendo llorar pero las lágrimas no salían. Capítulo 536. ¿Ten cuidado con Xia? ¿Oponente formidable? Shen Yanxiao miró a lo lejos, aunque al final no sabía cuál era el nivel de Xia, sabía que si quería, podía tomar instantáneamente la varita de su mano. Luego vería si este zorro que podía lanzar magia sin cantar aún sería capaz de lanzar magia sin varita.
Xia, que caminaba hacia el área de audiencia, de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda, frunció el ceño sintiéndose desconcertado. La batalla de Xia y el joven mago comenzó abruptamente y terminó aún más abruptamente. Las masas que todavía no eran capaces de expresarse plenamente por haber sido engañadas solo pudieron dirigir sus ojos a los otros anillos. Aparte de la batalla de Xia, solo un pequeño número de más de 10 batallas habían concluido con un resultado. La mayoría de la gente todavía estaba peleando. Media hora después, todos los anillos habían decidido su resultado. El primer grupo de 20 personas de cada profesión salió y los siguientes jugadores continuaron la feroz batalla. Había 370 personas participando en las pruebas preliminares para cada profesión. Cada área de competencia estaba dividida en 10 anillos, por lo que un día se redujo a 16 rondas para terminar la primera ronda de la preliminar. Un nuevo grupo de jugadores entró en los anillos y se desarrolló otra serie de batallas. Shen Yanxiao observó en silencio el desempeño de estos jugadores mientras escuchaba los pros y los contras de los brujos en contra de estas diversas profesiones. Barlock no era una profesión altamente explosiva, todas las técnicas de maldición priorizaban controlar al oponente. Pero una profesión poderosa no les daría a los brujos la oportunidad de lanzar una técnica de maldición. En términos de características, lo que más les daba dolores de cabeza a los brujos deberían ser los caballeros y sacerdotes menos agresivos. El primero tenía una gran capacidad defensiva, incluso si estuvieran bajo el control de la maldición temporalmente. Con el poder defensivo del caballero, tomaría mucho tiempo derrotarlos si uno solo confiara en una sola técnica de maldición. Además, el uso de cada técnica de maldición consumiría la magia del brujo, por lo que las tácticas dilatorias no eran en absoluto buenas. Esto último fue la pesadilla del brujo. Los sacerdotes, que poseían las bendiciones y la magia de recuperación, eran la profesión más molesta para los brujos. Capítulo 537. Los ojos de Shen Yanxiao se llenaron de dudas y Yuni tuvo que desviar el tema. Las animadas preliminares terminaron después de 6 largos días. Un gran número de jugadores fueron eliminados y solo los 30 mejores participantes de las 6 profesiones avanzaron a las semifinales. Las semifinales fueron el verdadero punto culminante del torneo escolar. Personas de varias familias influyentes estaban empezando a entrar y salir del lugar con frecuencia y a conquistar sus imaginados activos potenciales. Los 4 animales de Pantom, por supuesto, no fueron una excepción, todos ellos entraron con éxito en las semifinales. A excepción de la rama farmacéutica de la escuela Joule y Roland y el desafortunado farmacéutico que solo estaban allí para llenar el número, las otras 5 profesiones habían avanzado a las semifinales. Meng Yijun también consiguió un lugar en el área de Archer. Después de 6 días de lucha continua, se desenterraron una gran cantidad de talentos, de los cuales los 4 animales fueron los más deslumbrantes. Ya sea Xia quien mató en segundo lugar a sus oponentes desde lejos, o Yang 11 quien indiferentemente golpeó a sus oponentes con una explosión, o el sacerdote Yan Yu que jugaba de manera similar a un mago, o incluso el aparentemente siempre distraído pero aún capaz. Para derrotar a sus oponentes Tang Nazi, todos se habían convertido en el centro de atención en este torneo escolar. Casi todos estaban seguros de que estos 4 individuos ocuparían firmemente el único lugar en sus respectivas profesiones después de las semifinales. La fuerza de estos 4 individuos había ido mucho más allá de sus pares. Sus talentos que van contra los cielos dejarán al público boquiabierto. Estos 4 animales tenían el respaldo de los clanes más poderosos del Imperio Longxuan, nadie cuestionaría su fuerza, y más aún el poder de los 5 grandes clanes. Si no hubiera ningún accidente, el ganador de este torneo seguramente sería uno de estos 4 individuos. Shen Yanxiao estaba sentado al margen del lugar por 7ª vez, viendo la ronda final de las semifinales. Bajo innumerables aplausos, los 4 animales estuvieron a la altura de las expectativas, ganaron el único lugar en sus respectivas profesiones y llegaron con éxito a la final. Capítulo 538. Después de las semifinales, los que se clasificaran para la final tendrían un día libre, un buen momento para reponer fuerzas y preparar el próximo partido.
Pero al final de las semifinales surgió otra gran noticia. En la final, participarían 7 jugadores, y uno de ellos era un brujo, una profesión que había desaparecido hace mucho tiempo en el continente Radiance. Esta noticia fue como una bomba que explotó entre la multitud. El tema de todos se alejó de Ixia y otros. En cambio, la atención de la multitud ahora estaba en el brujo que había avanzado directamente a la final. Los brujos habían sido durante mucho tiempo el azote del continente Radiance. Ni un solo brujo había aparecido frente a la gente durante tantos años. A nadie se le ocurrió que esta vez aparecería un brujo en el torneo escolar. Los entrometidos comenzaron a preguntar qué escuela era tan dura como para atreverse a correr un riesgo tan grande de admitir a un brujo en su escuela y también inscribirlo en el torneo escolar. Finalmente, la gente descubrió que el brujo provenía de la escuela Holy Roland, pero nadie sabía quién era realmente la persona. La escuela Holy Roland permaneció en silencio sobre el asunto sin revelar una sola palabra. El misterioso y peligroso brujo se había convertido en el tema más popular de este día en Snowblowing City. Los estudiantes y las ramas principales de la escuela Holy Roland se sentían agraviados. No es que lo estuvieran ocultando deliberadamente, sino porque ellos mismos no sabían quién era el brujo. Todo esto fue el arreglo de Ouyang Wanyu. ¿Pero quién lo hubiera imaginado? Incluso Ouyang Wanyu también fue agraviado. No es que no quisiera decirlo, pero tampoco tenía idea de qué tipo de mundo inmortal venía el pequeño brujo. E incluso hasta el día antes de la final, todavía no pudo ver al niño. Ni siquiera estaba seguro de si Yuni realmente aparecería con su misterioso discípulo el día de la final. Mientras Ouyang Wanyu se sentía incómodo, Yuni fue a buscarlo. Sin ninguna explicación, le dijo que su discípulo jugaría mañana para la gama de brujos de la escuela Holy Roland. Por un lado, Ouyang Wanyu exhaló un suspiro de alivio, mientras que por el otro lado, escupió en secreto al acercarse Yuni. Incluso hasta el último día, este anciano seguía escondiendo obstinadamente a su propio discípulo, sin querer que la gente lo viera. Pero mañana, por mucho que quisiera ocultarlo, ya no podría hacerlo. Ouyang Wanyu sabía que Yuni había estado de luto durante mucho tiempo por el declive de la profesión de brujo, y que siempre estaba esperando el día en que los brujos pudieran resurgir. Por eso había estado protegiendo obstinadamente cada centímetro de la gama de brujos. El resultado del torneo escolar fue muy significativo para Yuni. Nunca perdería esa oportunidad de hacer que la profesión de brujo volviera a surgir. En cuanto a él, solo necesitaba esperar tranquilamente y ver. Mañana finalmente podría ver la verdadera identidad del pequeño brujo. Al mismo tiempo, Senhyayi se encogió en su cama mientras sostenía un espejo en la mano. Sus ojos rojos e hinchados miraban fijamente esa cabeza desnuda en el espejo, sus ojos llenos de vergüenza y resentimiento. Hace 7 días, cuando despertó, vio la cama llena de hilos de pelo negros, dejándola muda como una gallina de madera. No tenía ni un solo pelo en su calva, e incluso sus cejas estaban afeitadas. Senhyayi, que siempre había dado tanta importancia a su apariencia, simplemente no pudo soportar tal golpe. Estos últimos días se ha confinado a puertas cerradas, sin querer que nadie vea su aspecto actual. Hermana, mañana es la final, ¿no vas a verla? Como el único hombre que vio la apariencia miserable de Senhyayi, Senhyabai se sentó con cautela en la silla y no se atrevió a mirar la cama. Capítulo 539. ¿Ir? ¿Cómo debo ir exactamente? ¿Quieres que la gente me vea en un estado tan vergonzoso? Senhyayi arrojó el espejo hacia Senhyabai sintiéndose avergonzado y resentido. Senhyabai esquivó el espejo y miró un poco deprimido a Senhyayi. ¿Quién es al final? ¿Quién lo hizo? Voy a cortar en pedazos a esa persona. Senhyayi se sintió cada vez más agraviada. ¿Cómo es posible que un sueño tan bueno termine con este tipo de apariencia? Esta calva le recordaba una pesadilla. Ese día, en la habitación de Shen Yanxiao, ella estaba ardiendo en el fuego y su cabello negro quedó reducido a cenizas. No esperaba volver a encontrar algo similar, lo cual era simplemente insoportable. 2. Envié a alguien para informarle a papá. Él te ayudará a descubrir quién es la persona. En la final de mañana, Ixia y otros participarán. La gente de afuera dijo que uno de ellos ganaría el campeonato.
¿No quieres felicitarlos en sus momentos más gloriosos?, dijo Shenjiabei. Shenjiayi se mordió el labio. Una vez que mencionaron a Ixia y compañía, comenzó a sentirse preocupada. Originalmente, ella era como una luna rodeada de estrellas. Pero ahora, no se atrevió a salir de la puerta ni medio paso, temiendo que esos jóvenes apuestos vieran su actual apariencia de monstruo, arruinando su imagen en sus corazones. Sin embargo, lo que dijo Shenjiabei tenía sentido. Con el talento de esos 4, mañana, uno de ellos seguramente saldría victorioso. En un momento tan importante, fue una buena oportunidad para ella demostrar su sinceridad. Si ella no iba, ¿no sería como perder una oportunidad tan grande? Hasta ahora, Shenjiayi todavía creía que Ixia y otros eran buenos con ella debido a su admiración por ella. Todavía no había decidido a quién aceptar porque quería ver quién podía dominar a la multitud al final del torneo escolar, cuál era la persona real que quería elegir. Después de dudar repetidamente, Shenjiayi apenas dijo: «Vas al mercado de Snowblowing City a comprar algunas cosas que cambian la apariencia. Ya sabes qué comprar, si no te va bien te lo cuento con papá». Shenjiabei abrió la boca y no se atrevió a decir nada. Debido a que Shenjiayi ahora estaba cerca de Ixia y otros, su valor a los ojos de Shenyue había aumentado. Al ser reprimido, no se atrevió a desafiar a Shenjiayi, no se atrevió a decir nada. Solo podía obedecer las órdenes de Shenjiayi e ir de compras a Snowblowing City. Sentada sola en la habitación, Shenjiayi respiró hondo. En su opinión, Ixia y Tang Nazi tenían más posibilidades de ganar, por lo que esta vez también tuvo mucho cuidado con estas dos personas. Fundamentalmente hablando, ella estaba más inclinada a Ixia. Su encanto demoníaco y su comportamiento lánguido eran como una adictiva flor de amapola, lo que hacía que alguien no pudiera evitar admirarlo. Tang Nazi era bueno, pero no tenía la elegancia de Ixia. A los ojos de Shenjiayi, los 4 animales sentían un gran amor por ella misma y la elección estaba en sus manos. Mientras tanto, los 4 animales que habían sido contados miles de veces en el corazón de alguien, se reunieron tras el final de las semifinales. ¿Crees que el pequeño Xiao vendrá mañana? Tang Nazi estaba acostado sobre la mesa y preguntó con indiferencia. Desde que llegó a Snowblowing City, definitivamente aparecerá, y si no lo escuchaste, mañana habrá un brujo en la final. ¿Cuántos brujos crees que hay en Radiance Continent? Ixia sonrió, sin sentirse ni un poco preocupado. Entonces, ¿tenemos que pelear con ella mañana? Tang Nazi frunció el ceño. No tuvo ninguna carga psicológica al vencer a Ixia y a otros, pero pelear con Shen Yanxiao. ¿Por qué le resultó incómodo? Tang Nazi sintió profundamente que incluso si él y Shen Yanxiao realmente estuvieran en el ring al mismo tiempo, él estaba absolutamente allí como un objetivo. Capítulo 540. De hecho, los 4 animales tenían poco interés en convertirse en campeones. En cuanto a los ridículos derechos territoriales de tierras baldías. Para estos 4 jóvenes maestros mimados ir al medio de la nada donde ni siquiera los pájaros hacen caca para desarrollar una ciudad, esto era simplemente una broma. Ya veremos cuando llegue el momento. Dijo Ixia sin comprometerse. Los otros 3 tampoco dijeron nada más. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un día. El sol brillaba en el suelo y finalmente llegó el día de la final del torneo escolar del Imperio Longshuan. Ese día, tanto el interior como el exterior del recinto estaban abarrotados. La gente esperaba con ansias la batalla más maravillosa de todas y también el rumoreado brujo. Casi toda la gente de Snowblowing City vino a mirar. El lugar que podía albergar a decenas de miles de personas estaba lleno con casi 30,000 personas. Las personas en todo el lugar estaban una al lado de la otra y era muy difícil dar un paso. De esta forma, hubo una gran cantidad de personas afuera del recinto que no pudieron meterse dentro y solo pudieron llorar en un rincón. A brujo. Esa fue una profesión rara vez vista en cientos de años. La gente le tenía miedo a Barlock, pero al mismo tiempo sentía curiosidad. Así que esperaban con ansias la aparición del brujo. A lo largo de los años del declive de los brujos, la gente ya no recordaba las habilidades de los brujos y ya no podía recordar la forma en que luchaban. Todo lo relacionado con los brujos les era desconocido.
Un gran número de personas sentía curiosidad. Pero también había una parte de ellos que no podía evitar cuestionar. No estaba mal cuestionar la aceptación del registro del brujo en este torneo escolar. Los errores cometidos por los brujos quedaron profundamente grabados en los corazones de quienes cuestionaron. Aunque ellos mismos no fueron testigos del desastre, los problemas que dejó ese desastre todavía estaban frescos en sus memorias. Despreciaban una profesión que siempre se escondía en la oscuridad desde el fondo de sus corazones. Eran como ratas de alcantarilla que solo podían esconderse en lugares repugnantes, no se podían comparar en absoluto con otras profesiones. Los 6 jugadores restantes llegaron temprano al recinto. Al mirar el mar de gente, estos pocos adolescentes todavía estaban bastante tranquilos. Solo el estudiante que representó a la profesión farmacéutica en la final se entristeció. Aunque tenía grandes habilidades farmacéuticas, los farmacéuticos eran demasiado vulnerables en comparación con otras profesiones. Cada temporada del torneo escolar, las semifinales eran las finales para los farmacéuticos. La verdadera final no fue una batalla que pudieran jugar. ¿De verdad crees que el pequeño Xiao vendrá? Tang Nazi todavía estaba un poco incómodo. Miró a izquierda y derecha tratando de encontrar esa figura familiar entre la multitud, pero la densa multitud ya le había impedido distinguir los rostros de las personas. Y Xia miró a Tang Nazi y dijo con voz lánguida: «Esta es la 113ª vez que preguntas eso». Tang Nazi se aclaró la garganta y ya no habló. Ouyang Wanyu estaba entre la multitud. Su poderosa aura permitió que la multitud creara un espacio solo para él. En un lugar tan concurrido, consiguió una zona de relax. Él también estaba esperando la aparición de ese pequeño. Había pasado 1 minuto, la final estaba por comenzar, pero aún solo quedaban 6 figuras en el centro del recinto. La gente empezó a preguntarse y empezó a hablar. Comenzaron a especular si la noticia de la participación del brujo era real. El anciano que fue anfitrión de la final caminó hasta el centro del lugar. Miró a los 6 jugadores y miró al cielo. Le hizo algunas preguntas a la gente que estaba al lado, que parecían estar relacionadas con el brujo que estaba a punto de llegar tarde. Después de obtener algunas respuestas, el anciano asintió. El público ya se sentía impaciente. Podría ser que Barlock estaba aterrorizado y no se atrevió a aparecer. De repente, el cielo azul se tiñó de carmesí, una enorme sombra se elevaba sobre el lugar y luego la temperatura circundante aumentó gradualmente. La gente finalmente percibió un rastro de extrañeza y miró hacia arriba con desconcierto. Fufufufu. Capítulo 541. Ghost lo sabe, pero supongo que esa persona realmente tiene miedo. No podía creer que incluso hasta ahora, todavía haya personas que imprudentemente y ciegamente aprenderían el camino de los brujos, una profesión que solo sabe esconderse en la oscuridad. Es realmente ridículo. Yo digo que los brujos deberían haber sido exterminados hace mucho tiempo, esa basura no merece aparecer en nuestro continente radiance. Antes de esto, pensé que la gama de brujos de la escuela Julie Roland es solo un establecimiento abandonado. ¿Quién hubiera pensado que realmente hay estudiantes allí? Pero brujos, ¿aún quedan viejos brujos vivos para enseñar a un estudiante en estos días? Jaja. Los sonidos de las discusiones estallaron uno tras otro. Yuni con una máscara que cambiaba de rostro estaba escondido entre la multitud y tenía una expresión solemne. ¿Cuándo comenzaron tales discusiones y discriminación? Desde que se descubrió que esas pocas personas realizaban una investigación utilizando la técnica prohibida, desde que el continente radiance comenzó una amplia gama de exterminio de brujos, desde que cada escuela eliminó su rama de brujos, desde entonces, las voces duras nunca cesaron. Una vez, Yuni estaba enojado y desesperado ante estas voces. Tanto es así que para evitar estas voces de desprecio, optó por mantenerse alejado de la multitud y vivir recluido. Pero hoy ya no tenía miedo, ya no estaba triste. El anciano decidido enderezó su espalda en medio de la multitud, mirando fijamente al centro del lugar. Hoy, sería testigo del surgimiento de los brujos con sus propios ojos. Hoy, él personalmente escucharía cuando la gente elogiaba a los brujos. Sen Yanxiao, su discípula,
Ojalá pueda devolver la profesión de brujo al escenario de la historia hoy. Se acercaba el inicio de la final y todos pensaban que el rumoreado brujo no aparecería. De repente, el cielo azul se tiñó de carmesí, una enorme sombra se elevaba sobre el lugar y luego la temperatura circundante aumentó gradualmente. La gente finalmente percibió un rastro de extrañeza y miró hacia arriba con desconcierto. Impresionantemente, en el cielo, un gigantesco pájaro de fuego rojo se elevaba alto. Sus enormes alas de fuego desplegadas cubrían casi todo el lugar. ¿Qué es esa bestia mágica? El gigantesco pájaro de fuego inundó la vista de todos. La llegada repentina de un monstruo tan grande dejó a todos en la escena extremadamente conmocionados. Encima del pájaro de fuego, se alzaba una figura vestida de rojo, con su cabello negro ondeando al viento, rodeado de llamas. Esa apariencia deslumbrante se presentó ante los ojos de todos. Piel blanca e impecable contra el color de las llamas, era una belleza tan incomparable, tanto que la gente no podía soportar apartar la vista. Toda la gente en ese momento estaba conteniendo la respiración. Una bestia mágica incomparablemente magnífica y una belleza capaz de causar la caída de una ciudad. A partir de este momento, esta imagen quedaría impresa en el corazón de todos. Pájaro vermellón. Ouyang Wanyu miró al gigantesco pájaro de fuego en el cielo, sus ojos tranquilos brillaban con un rastro de sorpresa. En el centro del lugar, los 4 jóvenes que habían estado esperando durante mucho tiempo también miraban estupefactos al pájaro de fuego gigante. ¿Esa es la bestia guardiana del clan Pájaro Vermillón? Como miembros de los 5 grandes clanes, tenían un gran conocimiento de las bestias mitológicas de los otros clanes. Por lo tanto, Tang Nazi reconoció de inmediato la verdadera identidad de Vermillón Bird. Apareció el pájaro vermellón. Entonces, ¿quién es esa persona en su espalda? Yang Gonce frunció levemente el ceño. La doncella que vino con Vermillón Bird, aunque todavía un poco joven, ese tipo de temperamento condescendiente que era como el de un rey dejaba asombrados los corazones de la gente. Y Xia no habló. La conmoción momentánea en sus ojos fue fugaz y sus delgados labios formaron una sonrisa superficial. En el cielo, Vermillón Bird aceptó los ojos casi adoradores de la gente. En un abrir y cerrar de ojos, se encarnó en una llama roja y se sumergió en el lugar. Una llama enorme golpeó el centro del lugar y casi de inmediato, un sonido chirriante resonó dentro del lugar. Capítulo 542. Las llamas rojas se redujeron gradualmente, convirtiéndose en el tamaño de 2 personas cayendo al centro del lugar. La figura vestida de rojo emergió lentamente de las furiosas llamas carmesí, exponiendo su apariencia incomparable en el aire. La llama, después de que ella salió, se convirtió una vez más en un enorme pájaro de fuego y flotó sobre el cielo. En ese momento, todo el lugar estaba en absoluto silencio. Todas las miradas estaban centradas en el cuerpo de esa hermosa doncella. Obviamente, ella era solo una niña que aún no había crecido, pero su belleza incomparable hacía que todas las mujeres se sintieran avergonzadas e indignas. Ella simplemente se quedó allí en silencio, como un imán que atraía toda la atención. ¿Eres? El anciano que fue anfitrión de la final finalmente recuperó la voz y preguntó algo incómodo. La deslumbrante joven frunció los labios y entrecerró los ojos. Con voz clara y firme dijo: Shen Yanxiao del clan Vermillón Bird, representa a la rama de brujos de la escuela Huul y Roland en este torneo escolar. Auge. La voz clara de la joven trajo una sensación incomparable a todo el lugar. La multitud que estaba muy inmersa en el semblante de la chica ahora estaba en completo alboroto. ¿Quién hubiera imaginado que el brujo que fue despreciado por la gente sería en realidad una belleza tan fascinante? Ouyang Wanyu miró asombrado a Shen Yanxiao. La luz que parpadeaba en el rabillo del ojo parecía provenir de excitación, conmoción y éxtasis. Emociones tan complejas estaban escondidas bajo su pretenciosa superficie. Sin embargo, los más impactados de todos fueron los pocos animales que se encontraban en el centro del recinto. La mandíbula de Tang Nazi cayó directamente al suelo después del discurso de Shen Yanxiao, con la boca abierta mientras miraba con incredulidad esa impresionante belleza. ¿Esta era realmente su pequeña niña? ¿Ese Shen Yanxiao? ¿Qué broma?
Aunque Tang Nazi conocía desde hacía mucho tiempo el verdadero género de Shen Yanxiao siempre había tenido una apariencia sencilla frente a ellos. Nunca había pensado que esta chica salvaje cubierta de tierra, después de lavarse el polvo, sería increíblemente deslumbrante. Siempre pensó que Shen Yanxiao era una chica muy inteligente y también una niña muy poderosa. Aunque su apariencia no era realmente de primera clase, la fuerza era la clave. Sin embargo, cuando la fuerza y la apariencia coexistieron, el cerebro de Tang Nazi dejó de funcionar por completo. La reacción de Yan Yu y Yang Gongce no fue mejor. Yan Yu ya había dejado caer el bastón en sus manos al suelo, y el escudo en manos de Yang Gongce ya estaba sobre sus pies sin saberlo. Los tres animales estaban completamente petrificados y aturdidos en el lugar, completamente incapaces de aceptar que un cuervo se hubiera transformado en un fénix y que algo tan mágico se hubiera organizado a su lado. Xia sonrió y miró a Shen Yanxiao. Su rostro no podía verse con sorpresa, sino con un atisbo de sonrisa divertida. Cuando apareció el pájaro vermellón, quedó atónito, pero con su cerebro, rápidamente dedujo quién era la pequeña belleza encima del pájaro vermellón. Capaz de montar el pájaro vermellón y aparecer aquí en este momento, aparte de la niña que estaba a punto de llegar tarde, ¿quién más podría ser? Tú, ¿eres el representante de los brujos de la escuela Jouli Roland? El anciano obviamente sintió que tenía mal los oídos. La representante del brujo, la profesión más oscura, era en realidad una chica hermosa y encantadora. Además, resultó ser del clan Vermillon Bird. En el mismo momento en que Shen Yanxiao se presentó, casi todos ya habían adivinado la identidad de Vermillon Bird. La bestia mitológica que había desaparecido durante 100 años había vuelto a aparecer en el mundo. Entonces esto significa que Shen Yanxiao se había convertido en el dueño del pájaro vermellón. Capítulo 543. Todos sintieron que sus cerebros iban a explotar. El rumoreado brujo resultó ser una hermosa doncella del clan Vermillon Bird, e incluso había domesticado a la bestia mitológica Vermillon Bird. Aunque sabían muy bien que no se podía convocar a su bestia mágica en este torneo escolar, la gente todavía no podía calmarse. Al mirar ese gigantesco pájaro de fuego que todavía flotaba sobre el lugar, todas las personas que acababan de ridiculizar al brujo obedientemente cerraron la boca y tragaron saliva inconscientemente. Si supieran que el brujo que participa en el torneo tenía esos antecedentes, incluso si tuvieran 100 coraje, todavía no se atreverían a pronunciar una sola palabra. Entre la multitud, Yuni miró a Shen Yanxiao con entusiasmo, con el rabillo del ojo humedecido. Esta niña, realmente expuso su verdadera identidad frente a muchas personas sin ningún escrúpulo. ¿Qué tipo de coraje tuvo ella al final? Incluso si ella fuera miembro del clan Vermillon Bird y tuviera la protección de Vermillon Bird, el rumor repetido se convierte en un hecho de que ahora, todas las personas en Radiance Continent tenían un odio profundamente arraigado hacia los Barlocks. Estaba tan dispuesta a revelar su identidad ante todos a pesar de que en el futuro seguramente recibiría un sinfín de acusaciones y críticas. La razón por la que hizo esto hoy fue para levantarse y decirles a todos que ella, Shen Yanxiao, era una hechicera. Para que todos supieran que ella reconocía la existencia de Barlock y que estaba decidida a representarlo en la competencia en su propio nombre. Pero ni siquiera los hombres poderosos pudieron soportar las innumerables críticas de miles de personas. El propio Yuni había experimentado el dolor de los brujos en el continente Radiance. Entendió profundamente qué tipo de futuro estaba a punto de enfrentar Shen Yanxiao. En este momento, Yuni sintió que era realmente afortunado. Afortunado de haber conocido a Shen Yanxiao, afortunado de haber sido lo suficientemente valiente para aceptar este desafío, y de que había una niña pequeña que estaba dispuesta a enfrentar tales críticas por sus propias creencias. La multitud no se atrevió a estallar en el acto porque temían la majestuosidad de Vermillon Bird y el clan Vermillon Bird. Pero Yuni sabía muy bien que en los corazones de estas personas, Shen Yanxiao ya había sido despreciado cientos de veces. Estaba orgulloso de su propia discípula, pero al mismo tiempo también estaba preocupado por ella. El rostro de Shen Yanxiao tenía una sonrisa. Ella simplemente se quedó quieta y dio la bienvenida a todos los ojos hostiles de todas direcciones, su corazón sin ningún rastro de vacilación.
En el momento en que decidió participar en el torneo escolar como brujo, ya lo había pensado bien. Independientemente de la razón por la que tuvo que ocultar repetidamente su identidad antes, en este momento. Ella, Shen Yanxiao del clan Pájaro Vermellón. Es un brujo. Incluso si el mundo la odiara. Incluso si toda la gente la trata con desprecio. Ella nunca deshonrará la dignidad del brujo. Este fue un pago por la gracia de Yuni al guiarla y también por su insistencia en el camino que había elegido. Y Xia, Tang Nazi, Yan Yu y Yang Gonce sintieron los numerosos pares de ojos desdeñosos dirigidos a Shen Yanxiao, se enderezaron y se pararon al lado de Shen Yanxiao. 4 cálidas palmas, sin dudarlo, le dieron unas palmaditas en el hombro. Si llegaras un segundo más tarde, realmente pensaría que no vendrías. Y Xia se rió suavemente. Finalmente estás aquí, estoy realmente preocupado. Tang Nazi finalmente se sintió aliviado. Es bueno que estés aquí ahora, dijo Yan Yu y sonrió traviesamente. Así que puedes arrastrar más tiempo que Nazi. Yang Gonce reveló una rara sonrisa de burla. Los 4 apuestos jóvenes, bajo las numerosas miradas del público, mostraron su apoyo a Shen Yanxiao a su manera. En este mismo momento, los 5 grandes clanes del Imperio Longxuan estaban unidos, una fuerza tan grande suficiente para sacudir a todo el país. Todos los ojos dudosos, cada mirada burlona, todo el disgusto y el desprecio, se habían ocultado silenciosamente en ese momento. Capítulo 544. Nadie se atrevió a desafiar la alianza de los 5 grandes clanes. Y nadie se atrevió a enojar aún más a la majestad de los 5 grandes clanes. A pesar de que los 4 jóvenes en el área de competencia aún no se habían convertido en los jefes de su propio clan, e incluso si no pudieran heredar su clan, con sus habilidades, inevitablemente se convertirían con el tiempo en una presencia indispensable e importante en sus respectivas familias. Su apoyo casi podría representar el apoyo de los otros 4 clanes. Una vez que los rumores sobre los 5 grandes clanes que siempre estuvieron en desacuerdo formaran una alianza que se extendiera dentro y fuera del Imperio Longxuan, definitivamente se convertiría en una existencia extremadamente temible. En medio de la multitud, un par de ojos maliciosos miraban a Shen Yanxiao. Shen Jiayi, que llevaba una peluca, miraba con incredulidad al elegante e incomparable Shen Yanxiao. Apenas podía creer lo que veían sus propios ojos. ¡Qué feo! Ese desperdicio. Esa vergüenza. ¿Cómo puede ser tan hermosa? Ella no lo creía. Ella absolutamente no lo creería. Shen Yanxiao, ¿cómo se convirtió en brujo? Shen Jiabei, que estaba sentada a su lado, estaba más sorprendida por la profesión de Shen Yanxiao. ¿No envió Shen Feng originalmente a Shen Yanxiao a la rama farmacéutica de la escuela Houli Roland? Ah, entonces, ¿cómo se convirtió en brujo en un abrir y cerrar de ojos? Brujo de mierda, basura, es simplemente una profesión sucia. ¿Quién se cree que es? ¡Qué zorra, solo digna de una profesión tan despreciable! ¿Ella realmente tiene el descaro de quedarse aquí? ¿Ella realmente cree que es algo? Shen Jiayi se había vuelto completamente loco. Al mirar la apariencia incomparablemente impresionante de Shen Yanxiao y luego mirar su propia cabeza calva, su corazón generó un odio monstruoso. No podía soportar que aquella humilde mujer trepara por su cabeza una y otra vez. Y lo que era más intolerable fue que Xia y otros estaban mostrando su buena voluntad hacia Shen Yanxiao. ¿Por qué? Ella no se lo merecía. Y Xia y otros, eran todos suyos. Eran de ella, Shen Jiayi. Un desperdicio tan idiota no los merecía. Al ver la ira de Shen Jiayi, Shen Jiabei tragó saliva, temeroso de decir una palabra. En el lugar, Shen Yanxiao se sorprendió un poco por un segundo. Ante el apoyo de los 4 animales, ella solo expuso una leve sonrisa. De todos modos, todavía no llegó tarde. Como hoy se atrevió a hacer tal cosa, eso significaba que estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Aún así, su actitud realmente le había traído calidez a su corazón. Todo gracias a tu buena suerte. Tang Nazi dijo sonriendo, pero al segundo siguiente, la mirada fría de Shen Yanxiao rompió su brillante sonrisa. Pensando en el ocultamiento de su identidad de espadachín,
Y también en ese momento en las calles cuando peleó con Shen Yanxiao, Tang Nazi tragó saliva. 2. Ya que hay gente aquí, entonces las finales del torneo escolar comenzarán oficialmente. El anciano reprimió la agitación interna en su corazón y fingió calma para manejar la situación general. El partido final del torneo escolar finalmente comenzó después de una serie de sobresaltos. El estudiante que participaba en nombre de la profesión farmacéutica se abstuvo de la batalla casi de inmediato. Las 6 personas restantes tendrían que sortear. El torneo se desarrollaría en parejas de 2 hasta que finalmente el ganador final ganara el campeonato. 6 personas sacan por turno sus matrículas. Cuando se dispuso la lista, la multitud silenciosa finalmente revivió, lanzando gritos de anticipación. El resultado de los primeros partidos había salido. El mago Xia contra el sacerdote Yan Yu. El espadachín Tang Nazi contra el arquero Li Xiaobei. El caballero Yang Gongze contra el brujo Shen Yanxiao. Comenzaron las feroces finales. Después de ver los resultados, Yuni pudo escuchar su corazón latiendo con fuerza. Fue porque el caballero era la profesión que podía frenar más a los brujos. Está sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.